¿Qué más, clavianos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén excelente. Este es un nuevo día, un nuevo jueves del Clavo TV. Espero que le estén pasando genial. Bueno, sabemos que estamos pasando por un momento bastante complicado en todo lo que va del paro nacional indefinido. Sabemos que han ocurrido saqueos. El día de ayer tuvimos saqueos importantes en el éxito de Calipso. Hubo también enfrentamientos allá con hombres a mano armada, y esto es algo de verdad que es lastimoso para todo lo que tiene que ver con la cultura ciudadana, ¿no? Bueno, estamos en un nuevo jueves. Esta vez vamos a hablar con Juan José Mejía. En un momento ya lo voy a invitar. Él es un economista graduado de la Universidad de ICESI con énfasis en políticas públicas, y él nos dará como un poco un paneo general de lo que es el ámbito político, el área política en el tema de la economía, ¿sí? Ya le estamos haciendo la invitación. Recuerden que todos los días tenemos un contenido distinto en el Clavo. Tenemos columnas de opinión, tenemos... ¿No te conectó, Juan José? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Excelente, todo bien. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bien, súper por acá todo. Bueno, bacano. Bueno, le estaba comentando a las personas que nada, que en el Clavo es un espacio para construir ciudad, desde todos los ámbitos que se pueda, desde lo político, desde lo económico, desde el social, más que todo el social, y el de construcción de ciudad. Y nada, quería preguntarte como para cortar un poquito las malas vibras. ¿Qué piensas de todo lo que está pasando últimamente en Cali con lo del paro, con lo de los enfrentamientos que hubo ayer por Cali y todo esto? Pues es muy duro, he visto unos memes de estoy cansado de vivir momentos históricos y yo creo que eso nos identifica mucho en Cali. Son días difíciles para todo el mundo y creo que sí es algo muy nuevo para mucha gente en Cali, entender cómo son los días difíciles para las demás personas. Entonces, pues nada, es esperar a ver qué sale de esto, y sí me emociona mucho el tema de que los diálogos están tomando mucha fuerza en toda la ciudad y en el país. Bueno, es bastante interesante el tema de que ya se está empezando como a notar como todo la injerencia que ha tenido como el paro dentro de las políticas del gobierno. Ya se tumbó, vimos ayer que se tumbó la reforma a la salud, ya la primera fue la reforma tributaria. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que de verdad entonces sí ha servido de algo todo este tipo de bloqueos que nos han dejado sin abastecimiento en algunas ocasiones de víveres, de combustible? Sí, pues el paro se inició con un objetivo claro, que era el tema de la reforma, y pues inicialmente se logró quitar la reforma, hasta renunció Carrasquilla, e incluso archivaron la reforma de la salud. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es una victoria política para las personas que impulsaron y que fueron parte del paro. Me parece que también lo más valioso para mí, y lo que más se ignora normalmente, es que se han logrado muchas concesiones para los jóvenes, especialmente desde el gobierno nacional. Incluso en la alcaldía de Cali, Jorge Iván, el alcalde, acaba de decir hace unos días que los recursos que iban a ir inicialmente para la construcción de la nueva avenida Sexta ahora se van a dedicar a programas para inclusión social y para empleo de los jóvenes, que es una victoria monumental para las personas los jóvenes de Cali específicamente. Sí, incluso estaba notando el otro día también que el presidente Iván Duque estaba diciendo que los jóvenes entre 18 y 28 años deberían de tener van a empezar a tener como una prioridad con un proyecto que se va a lanzar de emprendimiento, y como tal va a servir muchísimo para todas estas metodologías. Pero bueno, ya hablando un poquito más del tema, ¿vos en cuánto tiempo más o menos pensás que todo vuelva a la normalidad? Pues a la normalidad en la que estábamos con el COVID, pues obviamente ya lo del COVID ya es algo totalmente distinto. Pues sí, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, principalmente que en junio el ministro de Salud dijo hace unos días que lo que quiere hacer es que todo el país empiece una apertura económica nuevamente. Entonces, como ya están vacunadas las personas de más susceptibilidad, entonces pues podemos permitir menos toques de queda, menos cierres de restaurantes, bares, ese tipo de cosas, que finalmente son sectores intensivos en mano de obra, hay que contratar a muchas personas. ¿Cuánto tiempo se puede demorar esto en volver a la normalidad? Yo diría que la normalidad que nosotros conocíamos antes de la pandemia y durante la pandemia antes del paro, pues va a cambiar mucho, porque las condiciones económicas del departamento y de la ciudad han cambiado bastante. Muchas empresas, la Cámara de Comercio de Cali anunció hace poco que 47% de las empresas del Valle estaban operando a media marcha y el 41% ni siquiera estaban operando. Entonces,
pues va a ser un tiempo de desabastecimiento que se va a demorar en arreglarse y que vamos a tener que estar preparados en los próximos días y semanas y incluso posiblemente meses en que algunos sectores vuelvan a los precios, por ejemplo, que nosotros conocíamos, que es lo que más nos afecta pues a nosotros ya como personas de a pie. Pero pues en temas de políticos, institucionales, probablemente va a ser algo que se demore más tiempo en volver a una normalidad. Claro, claro, claro. De todas formas, yo creo que la gente ya empieza como a notar que todo se está como un poquito apaciguando acá en Cali y yo creo que debido a que ya se desgastó mucho, como tanto muchos puntos de resistencia acá, pero ya hay otros lugares donde ya se está empezando a ver como muchos enfrentamientos. Lo estamos viendo esta semana, por ejemplo, en Jumbo, Ibagué, Medellín también está últimamente también con bastantes enfrentamientos, entonces es algo como que va cambiando como paulatinamente, ¿no? No se va quedando como rascando en un solo lugar o que todo el país se vaya a revolcar totalmente porque todos el mismo día van a empezar a vandalizar y toda la cuestión. Pero bueno, ya me estabas comentando un poquito sobre el tema del sector nocturno, que para muchos es claro que es uno de los sectores más golpeados, pero ¿es este el más golpeado económicamente desde lo que va de la pandemia? Pues esa cifra exactamente es complicada de medir, porque en realidad muchos bares y discotecas se han adaptado a ser restaurantes. Entonces, pues de cierta forma el sector nocturno desapareció a todas luces y se convirtió en un sector de restaurantes. Entonces, pues ahora la pregunta es cuando digamos, pase la tormenta inicial y si en junio se logra lo que quiere el ministro de hacer reapertura nocturna, entonces, pues, ¿qué discotecas van a haber abiertas? ¿Qué bares van a haber abiertos? Entonces, pues diría yo que es de los más afectados por el simple hecho de que no existen, de que, pues, todos los toques de queda son los fines de semana, entonces, pues, ¿cuándo va a salir la gente a comer o a rumbear o a un bar? Y yo iría más allá de solamente ese sector y es el impacto en el sector cultural de la ciudad. Muchos de estos bares son los que alimentan a músicos de la ciudad, muchas de esas discotecas son los que alimentan a bailarines, a escuelas de baile. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer con esas personas que llevan un año prácticamente? Ellos sí parados, totalmente siendo parte de esa tasa de informalidad que son la mitad de los caleños. Entonces, sí diría que es el más afectado, pero diría que son las personas que de cierta forma indirectamente hacen parte de ese sector. Claro, y económicamente, ¿cómo ves a Cali con respecto al paro? Sí, hubo bastante desabastecimiento, los precios se elevaron exponencialmente en algunos víveres, como por ejemplo la papa amarilla, la cebolla también estuvo bastante en alza. Entonces, ¿cómo ves como el panorama general de lo que está pasando con el paro en Cali? Sí, pues acá hay una cifra que dijo la gobernación hace poco y es que el Valle produce el 58% del alimento propio. Entonces, pues cuando vemos eso, entendemos que nosotros pues casi la mitad de lo que comemos lo traemos de otros departamentos y hasta de otros países. Yo me enteré hace pocos días que nosotros comemos lentejas de Canadá y de Estados Unidos, no se producen en Colombia. Nosotros traemos frijol de Bolivia y de Ecuador. Entonces, cuando vemos que Buenaventura, por ejemplo, que en los primeros días del paro estuvo bloqueado, se empezó a represar muchos buques pues, en el puerto y no podían entrar muchas hortalizas y víveres de Nariño, del Cauca, que son pues, la despensa de Colombia. Entonces vemos que los precios se están encareciendo, pero no es solo el futuro económico de Cali como compradores de víveres, sino el futuro económico de los campesinos que están produciendo esos víveres. En realidad ellos no están percibiendo ingresos más altos por los precios, sino que están pagando gasolina escaseando, mucho más cara. Posiblemente si hay peajes ilegales urbanos, es muy probable que hayan peajes ilegales en la zona rural. Es más difícil transitar, conseguir transporte. El corredor humanitario finalmente les permite que transfieran muy pocos recursos. Nada más, por ejemplo, en Palmira hay un caso. Hubo un día donde se hizo un acuerdo de que iban a pasar 31 camiones llenos de comida y terminaron pasando 5 camiones. Entonces eso causa que en muchos municipios del valle el desabastecimiento sea tenaz y que a los campesinos se les pudra la comida en el camino. Entonces pues no hay solución en ese aspecto por ningún lado.
Sí, eso es tenaz, porque muchas veces, sí lo he notado, que se hacen como acuerdos para que, digamos, pase el corredor humanitario y dejen pasar como los camiones de comida, pero al final no es verídica la información y solamente llegan pasando como 5, como dices tú, entre 31 pasando no más 5. Eso es algo que es bastante complicado porque terminas aumentando los precios de todo y hay mucha gente que se aprovecha de esto. Justamente por eso se estaban empezando a hacer los mercados campesinos, se están empezando a promover y hoy en día lo estamos viendo en algunas zonas de la ciudad, en algunos barrios, por ejemplo Valle del Viento, van camionetas que van desde pueblos y cargadas de plátanos, de piña, a sacar sus cultivos ellos mismos y vienen directamente del campo a la mesa del consumidor prácticamente. ¿Cómo ves tú este nuevo emprendimiento? ¿Esto crees que pueda seguirse viendo por mucho tiempo acá en Cali? Por ejemplo, el tema del abastecimiento directo, por así decirlo. Exacto. Sí, yo también lo pude ver en la Flora donde yo vivo y creo que es un fenómeno que está pasando en muchos lugares de la ciudad, incluso diría yo que el departamento. No sé qué tanto tiempo dure, pero creo, y digamos, según lo que he podido ver, eso surge porque en las galerías pues, se presentan situaciones de inseguridad. En los primeros días del paro se quemó parte de la Galería Santa Elena y no ofrece primero garantías de que los vendedores van a poder vender su producto por temas de movilidad. Y segundo, pues es más fácil para los que están en las galerías, los distribuidores, definir precios de especulación. Especulaciones que ellos dicen, yo creo que este bulto de papa ya no vale 800 pesos, sino 5.000. Y se lo compró a 800, pero yo lo vendo a 5.000. Entonces, el punto medio que han encontrado muchos distribuidores o los mismos productores es entre ellos mismos hacer pequeños camiones de remesas y llevarlos a los barrios, que finalmente cuando yo lo vi un par de días funcionando, habían filas de personas que vivían en el barrio para comprar esos productos. Entonces eso nos muestra pues que es un emprendimiento cuando las cosas se hacen así como medio informalmente y pelechan, es porque son necesarias, porque la gente lo ve necesario, porque son mejores precios, porque es más accesible. No sé cuánto tiempo va a durar. Yo creo que cuando la movilidad de la ciudad se vaya poco a poco mejorando, pues ya no va a ser tan exitoso, pero me parece que fue una solución pues imprevista y muy astuta de parte de los que lo empezaron a hacer. Sí, a mí me parece que lo que dice aquí María Pava dice que si no sería bueno que el abastecimiento siempre fuera directo. Me parece una pregunta importante porque uno pensaría que sí, ¿no? Pero ¿qué pasaría entonces con los comerciantes, con los vendedores de barrio, con los que también se abastecen, digamos, de la galería y la galería pues a su vez le compra Cabasa y la Cabasa a su vez le compra a los productores directos? Entonces, ¿qué piensas tú de esta pregunta que hace? Sí, obviamente el mejor escenario para todos los que hacen parte de eso es que el comprador pueda ir a donde el productor y le compre directamente. Los precios van a ser los mejores y la comunicación va a ser lo más directa posible, pero en realidad hay que entender que el campesino, por ejemplo, de Nariño, es muy difícil que pues, llame y le coja el teléfono a una persona en Cali, a un comprador de a pie. Entonces, por eso es que surgen estas grandes tiendas de cadena y cosas como Cabasa, y es que se van generando personas en la mitad para pues traer a pequeños productores o a productores de muchas partes del país, reunirlos en un punto de tal forma en la que puedan distribuírselos a supermercados y a tiendas de esquina. Entonces, por ejemplo, mencionaste ese caso de las tiendas de esquina. Los tenderos no se abastecen directamente de los productores, sino de otras normalmente tiendas de cadena, o si no, de las fábricas o de los puntos de distribución que haya en Cali. Entonces, así quisieran ofrecerle el mejor servicio de rapidez y de costo, pues por temas de logística es muy difícil. Imagínense una persona que tiene una tienda esquinera que ofrece desde dulces, gomas, implementos escolares, frutas, tener la capacidad y la gestión, claro, de llamar al productor directamente de cada uno. Sería lo mejor, naturalmente, y por eso es que los mercados campesinos tienen no solo una orientación social, sino un beneficio para todos los envueltos. Los campesinos llevan sus productos y ya saben que las personas que se los compran son los que se lo van a comer. Entonces, pues, si fuera posible, y lo ideal sería tomar pasos en esa dirección, pero pues hay muchas barreras, especialmente en Colombia, que la movilidad terrestre es tan difícil.
Sí, eso es verdad. Justamente por ahí estaban colocando que abaratar los costos también sería el tema de pavimentar las calles o por lo menos arreglarlas, porque es que las calles de la zona rural de Colombia en su mayoría son muy malas. Y eso también hace que los costos obviamente se incrementen, el tema de la movilidad. Bueno, hablando un poquito más de Cali, de historia, ¿cómo ha estado Cali los últimos, digamos, 5 años económicamente? Porque por ahí he visto que hay políticos, concejales que han dicho que no, que Cali ha tenido como su aumento económico, pero la verdad es que muchas personas aseguran lo contrario, o sea, personas, ciudadanos de a pie que son básicamente quienes conocen realmente la ciudad y quienes se andan prácticamente toda la calle todos los días. Sí, eso es un problema, en Cali se ve mucho, pero es un problema de la política en general y de digamos, la academia. Entonces, yo puedo ver las cifras y en Cali efectivamente presenta una mejora, por ejemplo, en homicidios, por ejemplo, en crecimiento económico. Pero si las personas en las calles de Cali ven homicidios, ven crimen y no sienten que su situación personal económicamente o la de sus personas allegadas ha mejorado, pues entonces es muy difícil decirles, no, estamos mejor, créanme, porque yo tengo estas cifras aquí. La labor que tienen los políticos, en este caso que estás hablando, es de ir a hablar con la comunidad y decir, listo, Cali está mejorando y lleva 5 años mejorando. ¿Ustedes están mejor? No estamos mejor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer como políticos para que ese bienestar que le está llegando a la ciudad les llegue a ustedes también? Porque si hablamos, por ejemplo, de que Cali lleva 5 años mejorando, pero acaba de salir del DANE hace unos meses o hace unas semanas, que en Cali aumentó la pobreza. En este momento tenemos el 40% de los caleños viven en pobreza monetaria, por debajo, que eso significa que ganan menos de 331.000 pesos al mes. Entonces, ¿cómo vamos a decirle a estas personas, al 40% de la ciudad, oigan, tranquilos, Cali está mejor, cuando siguen viviendo en la pobreza, especialmente cuando suben los precios, son los que más tienen que asumir eso, porque pues, es más fácil para una persona que se gana 1 millón de pesos o 2 millones de pesos cambiar el producto que consumen, pero pues cuando uno se está ganando menos de 331.000, es mucho más difícil. ¿Qué le diría yo a esos políticos? Pues que pueden tener la razón, Cali está mejorando en términos económicos, pero entonces hay que preguntarles de regreso, bueno, ¿qué estamos haciendo con ese crecimiento económico para que las personas de la ciudad se vean beneficiadas? También ahí tocas un tema importante y es el tema, digamos, de la seguridad. También hace unas semanas, no recuerdo exactamente cuándo, el secretario de Seguridad de Cali dijo que la seguridad en Cali había aumentado, o sea, la delincuencia estaba bajando exponencialmente según lo que dijo él, pero todos en las calles vivimos cada día que pasa como un poco más asustados, porque vemos, yo ando en moto y varias veces he notado como varias motocicletas abordan un vehículo y lo roban, y yo también mantengo viendo por ahí en la calle, en un barrio popular, cómo hurtan a las personas y cómo de verdad estas cifras que muestran, digamos, los secretarios de seguridad o bueno, el observatorio que también trabajaste ahí, son como muy subjetivas, por así decirlo. Sí, de hecho, es un problema que tuvimos bastante que me tocó meterle mucho pensamiento que yo no entendía cuando yo empecé a trabajar en la Secretaría de Seguridad. Yo decía, ¿cómo es posible que tenemos barrios donde se redujo a la mitad los homicidios y cuando va a la alcaldía nos dan palo porque el barrio está llevado? Entonces, es un problema, me parece, principalmente de institucionalidad, ¿sí? La gente no se siente acompañada por la alcaldía o por la gobernación o por el gobierno nacional. Y en Cali recientemente se ha exacerbado ese sentimiento de que estamos a la deriva, de que manda es el que me pare en la calle y me pida plata para pasar o porque me quiere robar, que si yo llamo a un policía no me va a llegar a ayudar y si llega me dice listo, ya recogí la denuncia, nos vemos entonces, ojalá recupere su celular. Entonces cuando ese tipo de cosas se acumulan por todos lados, vemos que las instituciones de la ciudad y el departamento y del país no nos están respondiendo por ningún lado, pues obviamente que nosotros tomamos los problemas que vemos en el día a día y los sentimos como algo descontrolado y desaforado. Muchas veces, por ejemplo, como desde el lado de alguien que ha visto cómo se toman las decisiones en la ciudad, veo que dicen, no, pero es que para qué vamos a mandar policía a este barrio si ocurrió un robo en los últimos 6 meses, por ejemplo.
pero uno va a hablar con la gente y dice, no, es que en este barrio están robando como loco. Entonces, pues, es un reto que yo no tengo la respuesta en este momento y creo que muchísima gente en el país no tiene la respuesta, pero es de ir a hablar con la gente, de ir a explicarle, oiga, ¿qué hace falta para que usted se sienta más seguro? ¿Qué son las cosas que hacen que usted se sienta inseguro específicamente? Y no solo inseguro, sino pues mejor o peor en la ciudad. Lo que hablamos ahorita de que la ciudad ha crecido, pero la gente siente que cada vez las cosas están más difíciles. Entonces, vos mismo decís que vos andás en la calle y sentís un sentimiento de seguridad perpetuo, incluso cuando estás en la moto, que uno dice pues que puede coger calle y perderse. Pero entonces es porque seguramente en la vida no te sentís acompañado, no sentís que hay puntos donde vos decís, bueno, en esta calle yo sé que no me roban ni por el berraco, entonces saco el celular. Porque pues en realidad uno saliendo de la puerta de su casa cree que le pueden hacer de todo y efectivamente a gente le ha pasado que le hacen de todo. Es muy difícil, lo único que uno puede hacer es ir a preguntar a la gente y con la gente pues, diseñar estrategias y propuestas. No es solo lo que dicen las cifras, es lo que la gente entiende de esas cifras. Vos decís que son subjetivas, a mí me parece que las cifras son las que son. Me parece que las cifras tienen no abarcan todo lo que es la realidad. Si tuviéramos cifras perfectas, pues podríamos tomar decisiones perfectas casi. Entonces, pues es no confiar en una sola cosa, no solo creer en lo que le mandan a WhatsApp, pero tampoco creer que lo que está escrito en el informe oficial de yo no sé dónde pues es la verdad última. Tiene que crearse un consenso de lo que es la verdad en la ciudad. No, tenés toda la razón. Incluso vos ahorita comentabas de que hay gente a la que la roban prácticamente en la puerta de su casa. A mí me han robado 2 veces en la puerta de mi casa, realmente, y es algo fuerte porque uno diría, bueno, es la casa de uno, o sea, Es espantoso, si quieres. es chiquito, pero bueno. Bueno, hablando un poquito de la reforma tributaria, porque me entró la duda, hablando de todo esto pues, me imagino que sostener como el Observatorio de Seguridad requiere también impuestos. Si se hubiera aprobado esta reforma tributaria, ¿cómo hubiera afectado realmente el bolsillo de los caleños promedio? Bueno, pues si te respondo bien, pido trabajo en el Ministerio de Hacienda. En realidad la reforma buscaba incrementar de cierta forma lo que ponían de impuestos la clase media y también en un porcentaje más pequeño lo que ponían los altos ingresos. Entonces, ¿cuál era el meollo del asunto? Es que la reforma también incluía aumentos que son de impuestos regresivos. Regresivos dice que las personas de menos ingresos pagan más según lo que ellos ganan. Entonces, por ejemplo, si yo compro un almuerzo de 10,000 pesos y el IVA es del 19%, pues yo estoy pagando 1,900 pesos de impuesto. Y si yo me gano 10,000 pesos, pues es un porcentaje grande de mi salario. Pero si yo me gano 100,000 pesos al día, entonces esos 1,900 pesos que pago de impuestos son poquito. Entonces la reforma consideraba aumentos a impuestos que pagan todas las personas por igual. Y eso pues obviamente impacta más fuerte a los menores ingresos. ¿Cómo estarían las personas de Cali de ingreso medio? Pues es muy difícil, principalmente porque en Cali una persona con un trabajo formal se gana en promedio 1.600.000 y una persona informal se gana en promedio 740,000 pesos, en promedio. O sea que hay muchísimas personas que se ganan menos que eso, muchísimas personas informales y formales. Entonces, pues podría ser un aumento porcentualmente pequeño de lo que tendríamos que pagar de impuestos, pero pues cuando convertimos eso a plata del día a día y de lo que nos tenemos que sacar de la billetera es más difícil. No te puedo dar el dato exacto de qué tan mejor o peor estaríamos con la reforma, pero me parece que primero una reforma es necesaria porque el gobierno no tiene plata. O sea, o cobramos más plata porque pues no se puede vivir de pedir plata prestada todo el tiempo. Lo quisiera intentar, pero probablemente no me duraría mucho. Pero sí me parece que un error grande que tuvo el gobierno fue que eso no se discutió bien. O sea, yo entiendo que los expertos digan, oiga, yo soy triple PhD, posgrado, tengo 20 años de experiencia en el sector público, he sido ministro 8 veces y este es el mejor proyecto posible que podemos hacer. Pero de ahí a que yo entienda de verdad qué es lo que va a hacer una reforma, pues hay un tramo grande y yo como ciudadano merezco conocerlo. Si yo no conozco lo que se va a hacer en una reforma y cómo me va a impactar,
pues es culpa también del gobierno que la reforma salga mal. Y es más fácil que el gobierno me meta gato por liebre diciéndome, no, oiga, todo va a estar bien, cuando en realidad la reforma tiene cosas que yo no entiendo y que me estaban jodiendo. Exacto, ahí jugaba mucho y jugó mucho el tema de la desinformación. Incluso habían personas que, digamos, salieron a marchar. Yo que hice varias entrevistas para hacer un documental y que literalmente salieron a marchar porque sí. O sea, ni siquiera sabían contenía la reforma, nada. O sea, la desinformación era muchísima y, sin embargo, lo que estabas diciendo hace un rato, la gente ya empezó a notar de que de verdad el gobierno y como tal, el gobierno local, el gobierno nacional, como que no siente ese acompañamiento hacia sus ciudadanos y pues ya la rabia poco a poco como que va entrando en las personas y ya se está viendo que pues los paros se están volviendo cada vez más multitudinarios justamente por eso, porque la gente ya empieza a notar que, bueno, con los paros sí se están logrando las cosas que se quieren, entonces sigamos parando. Pero pues también de todas formas hay que tener en cuenta de que hay muchas personas de que están muy desinformadas al respecto. Y bueno, hablando un poquito más del paro, es clave resaltar que todas las vandalizaciones, pues tanto a empresas públicas, a monumentos públicos, bueno, todo esto va a traer un aumento significativo a los impuestos por obvias razones, ¿no? Esto, ¿cómo se puede como solventar como para que las personas tengan un poco más de posibilidades de pagarlo sin que se incremente tanto a una reforma, digamos, tributaria como la que se tenía pensada? Bueno, pues ahí hay un tema y es que los impuestos que se pagan a la ciudad y los impuestos que se pagan al país. Finalmente, el gobierno nacional se preocupa poco o nada, diría yo así, a quemarropa sobre las vandalizaciones que ocurren en Cali, siempre y cuando no sean a infraestructura que sea del gobierno nacional. Dícese, por ejemplo, la DIAN, un edificio de la Fiscalía o cosas así. Ya en tema de el impacto, por ejemplo, el que más me ha afectado como de mi perspectiva del futuro es el del mío. El mío es algo que se tiene que pagar desde la alcaldía, porque finalmente es una alianza entre privados y entre la alcaldía, donde la alcaldía continuamente le está botando plata para que sea sostenible o para que pueda seguir funcionando. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues la alcaldía de Cali, sin saberlo, tiene la solución en las manos, y es que ellos a finales de año, a comienzos de año, no estoy seguro, pasaron un préstamo grandísimo en el consejo de recursos para hacer los proyectos que quería hacer el alcalde, entre los que estaba el que hablamos ahorita de la construcción de la nueva avenida Sexta. Coincidencia, irónicamente, en ese préstamo hicieron algo en lo que yo estoy muy en contra, y es que ellos no dijeron en qué se iban a gastar la plata, nada más dijeron, oiga, nos vamos a endeudar, el consejo acepte este endeudamiento, y el consejo le dijo, bueno, pues háganlo. ¿Qué pasa? La alcaldía tiene en este momento la capacidad, de cierta forma, de resolver los problemas de vandalismo que se hicieron a costa de sacrificar los proyectos estratégicos que quería hacer con el préstamo. ¿Que el préstamo significa más impuestos? Sí, no necesariamente. Sí, en el sentido de que con el tiempo hay que pues, subir los impuestos para pagar la deuda, eso es como un principio universal, pero también es que si la ciudad se empieza a recuperar y se empieza a aumentar de cierta forma la industria o los predios que son productivos, pues ahí también se pueden percibir impuestos para la alcaldía. También pues que el gobierno nacional reconozca que en Cali estamos llevados y que nos empiece a financiar obras o proyectos así en la ciudad, nos ayudaría para que no tuviéramos que pagar. En realidad, por tema de vandalismo, no hay que hacer una reforma tributaria, ¿sí? Pues el vandalismo en daño a infraestructura y eso no es para hacer una reforma tributaria, pero para una ciudad sí puede ser difícil de resolver. El tema del mío, yo no sé cómo lo van a resolver, supongo que van a tener que usar plata de ese préstamo o los privados van a tener que poner más plata, pero pues no es un problema de interés nacional, a menos de que quemen, no sé, pues el Congreso o algo así. Ok, claro. No, y tener muy claro esto de que se solicitó un préstamo. Yo también me quedé cuando lo leí en su momento. Ese préstamo que se le pidió al consejo y nunca se explicó para qué. No, se dijeron un par de cosas, como lo del parque Corazón de Pance, bueno, no recuerdo cómo el que se va a hacer en Pance, que se va a reestructurar. También el de pues la avenida Sexta, que se va a reestructurar totalmente.
y esto, pues de todas formas, como que era algo irónico para todo el dinero que se había pedido. Pero bueno, eso ya es otro tema. Yo ahorita quiero preguntarte, ¿cómo se puede ayudar desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde el bolsillo de cada una de las personas a la reestructuración económica de la ciudad? O sea, ya sabemos que sí, digamos, si uno tiene la capacidad económica, pues ir a un restaurante, si uno puede, digamos, ir a un centro comercial y apoyar a los locales pequeños, pues hacerlo, pero ¿qué otras formas hay para hacerlo? Pues yo diría que hay que enfrentar dos problemas. Y el primer problema lo identifiqué cuando pues, acordamos este espacio y me puse a mirar cómo estaba la situación económica y eso, y es efectivamente, salgan a la calle, gasten su plata con normalidad como lo hacía antes de el fin del mundo, el fin del país, todo, si fuera un día normal en Colombia. Porque a los inversionistas y a las empresas y a los emprendedores les sirve mucho que la gente sienta normalidad, que la gente sienta que la ciudad es la ciudad de siempre, porque eso les garantiza cierto como que mínimo para decir, listo, si la ciudad, si esta es la gente que está en la calle, esta es la gente que está gastando, se están gastando tanta plata, pues yo puedo montar un negocio y la probabilidad de que me quiebre no es tan alta. Por ahí, por ese lado de salga a la calle, coma, compre emprendimientos, compre local, pues obviamente que nos sirve mucho y es el camino para ir a reconstruir. Pero el otro problema que me parece el que más hay que pensar al interior de nosotros como ciudadanos de Cali es sobre la pobreza y sobre la informalidad en Cali. Mucha gente, digamos, en las cifras no se incluye y eso es algo que me molesta. Pues yo soy muy regionalista con Cali, siento que a nosotros no nos dan suficiente importancia como en medios nacionales y eso es una pelea casada que yo tengo. Pero por ejemplo, cuando hablamos del toque de queda, hemos pensado sobre cómo van a subsistir las personas, por ejemplo, que limpian los parabrisas o las personas que piden limosnas, independientemente de qué actividad económica sea técnicamente, pues es como comen. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para estas personas? Vamos a ser parte de un comedor comunitario, vamos a hablar sobre estas personas en primer lugar, porque pues digamos los empresarios son las personas que más fácil le contestan el teléfono en las alcaldías, en la presidencia, en la gobernación, pero pues estas son personas que no tienen representación política y que cuando les abren la puerta es brevemente y es para cosas muy específicas, como con los jóvenes. Bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Empleo? Bueno, entonces 3 programas para empleo y ya se pueden ir a sus casas a ver qué hacen. Entonces, lo que podemos hacer como ciudadanos no solo es abrir la billetera, sino preguntarse, bueno, pero esa persona que yo veo todos los días a 2 cuadras de mi casa que está lavando los parabrisas, que come, cuánto se está ganando al día. Digamos, hay gente que piensa, y yo no tengo evidencia ni sé por eso, que se ganan, por ejemplo, más que un mínimo. Pero entonces, listo. Pero entonces no tienen prestaciones sociales, están registrados en el EPS, cosas así. Pensar cómo es el resto de la ciudad que nosotros no conocemos. Y cuando nosotros los tengamos en nuestras mentes y nosotros pensemos, listo, pero estas personas del resto de Cali, de que viven, en que trabajan, la gente en Cali, todos trabajan en call centers, todos trabajan de meseros, la gente que hace, pues cuando uno vaya a votar y cuando uno vaya a pedir políticas públicas, intervenciones de la alcaldía, uno sabe, bueno, es que esta vía de la sexta me queda a mí súper bacano porque yo vivo por el norte, pero pues para la gente que vive en el oriente, ¿qué recursos van para ellos? ¿Qué intervenciones para ellos? De este préstamo, no, unas obras sobre la quinta, una hermosura, pero ¿qué obras van para los sectores más vulnerables? Cuando nosotros los tenemos en la mente y hablamos, cuando discutimos este tipo de temas, los tenemos en cuenta, a las personas que normalmente no tienen representación, la ciudad va a ir mejorando. Porque los políticos van a sentir presión de no solo hacer propuestas para nosotros que estamos aquí sentados, que tenemos la capacidad de ir a hablar, sino de las personas que nosotros sabemos que existen y que si no somos capaces de invitarlos a la mesa, pues al menos nosotros hablamos por ellos. Eso más que abrir el bolsillo es lo que pues, va a ser el camino para resolver ese segundo problema, que es el más difícil y el más histórico. No, tienes toda la razón. Es que el darle voz a las personas que no tienen voz, yo creo que es uno de los problemas más complicados que hay actualmente dentro de la ciudad. Justamente porque si ellos mismos intentan hacerlo, intentan hablar, intentan gestionar recursos con la alcaldía y la alcaldía les cierra las puertas,
pues justamente se dan como la corrupción de alguna u otra forma empieza a comerse la ciudad de esta forma. Y por acá estaban diciendo, Nata Paz dice como, ¿cómo se puede garantizar el manejo transparente de los recursos estatales? Pues sabemos que la corrupción es el gran problema del país y justamente muchos de los que salían a marchar exigían es que se redujera el Congreso, que se le redujera el salario a los congresistas. ¿Cómo ves tú todo esto que te acabo de decir? Pues el tema de la corrupción viene de muchos lados y es algo que yo pienso sinceramente y que puede ser difícil de digerir, y es que para bien o para mal los políticos que tenemos son de cierta forma una representación de los ciudadanos que somos nosotros. Si nosotros decimos colectivamente, es que la política es muy fea, eso no es para mí, es que los políticos solo se lanzan para robar, o eso es un político que está diciendo mentiras, pues entonces ¿quiénes se van a lanzar a la política? Las personas que quieren robar y que son capaces de decir mentiras. Es también labor de nosotros, que a veces es muy difícil, coger a los líderes, a las personas en las que nosotros creemos y por quien votamos y a quien seguimos en redes, y decirles, oiga, pero usted, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por nosotros? ¿Por qué lo está haciendo? Usted, no sé, ¿quién es amigo de usted? Porque usted sale a defender a un tipo que está en la cárcel o cosas así. El tema de la corrupción es una red muy compleja, y el motivo por el que hay tanta corrupción es porque es un país muy leguleyo. Entonces yo, por ejemplo, soy contratista del Estado y he sido contratista pues ya como por 2 años. Y yo tengo que presentar al final de mes un resto de documentos para demostrar que yo efectivamente trabajé todo lo que me están pagando. Y aún así, en las alcaldías y en las gobernaciones hay un resto de contratistas que no existen, no van a la oficina, no trabajan, y aún así presentan supuestamente evidencias de que trabajaron y les pagan su plata. Y además ahorita con lo que vimos de Natalia Bedoya, que se gana 10 millones de pesos en un ministerio, y su evidencia es organizar citas con el otro ministerio, y en el otro ministerio se gana 10 millones de pesos por organizar citas con el primer ministerio. O sea, son cosas que uno no entiende. ¿Cómo creo yo que se puede combatir la corrupción? Hable con su familia, elijan candidatos, conózcanlos y digan, vea, mi apuesta es por esta persona. Y si usted apuesta por un líder o por una persona en unas elecciones, no lo trate como si fuera el Salvador, trátelo como si fuera la persona que le tiene a usted la pistola en la cabeza. Dígale, bueno, ¿usted qué decisión está tomando? ¿Usted por qué está diciendo esto? ¿Usted por qué está actuando así? O sea, las personas por las que voto en el Congreso, por ejemplo, yo veo lo que están diciendo, y así sea poco o nada, yo les escribo en Facebook, esta decisión es una pendejada. No me parece. Al menos como para que sientan que uno está encima. Y si uno tiene la capacidad, no sé, de reunirse a hablar con la gente de la comunidad de uno y de hablar, vean, es que a mí la alcaldía me prometió que esta calle se iba a arreglar y la calle lleva 20 años dañada, pues entonces ver cómo se pueden reunir para hacer una protesta o un derecho de petición o hablar con la gente. Cuando se sienten presionados los políticos es cuando prefieren actuar en vez de robarse la plata. Pero pues eso es una charla larguísima sobre qué más cosas podemos hacer para cambiarlo. Como ciudadanos yo no creo que sea solo votar mejor. Muchas personas dicen, hay que votar mejor, pero no solo eso. Tenemos que estar más involucrados en las cosas que hacen los políticos. Tenemos que estar dispuestos a hablar con nuestras familias. Muchos, por ejemplo, jóvenes son de familias uribistas, pero son izquierdistas, o al revés, o tienen amigos izquierdistas, derechistas, y no quieren hablar de eso. Hay que estar dispuesto a hablar de esas cosas y decir, pues, si a mí no me cae bien un candidato, yo voy a darme cuenta de todas las cagadas que hace. Pero también esa persona me tiene que identificar todas las cagadas que hace mi candidato. Y cuando sabemos las cagadas que hacen los dos, pues podemos tomar mejores decisiones como ciudadanos. No, y tenés toda la razón. Incluso últimamente se ha visto mucho el tema del diálogo político. Entre los jóvenes se está viendo y se está notando mucho este auge, que antes era como mucho menos importante dentro de las conversaciones actuales. Y me parece muy bacano esto. Por ejemplo, yo con mis compañeros les hablaba de política, y me gusta mucho el tema político. Les hablaba de política y era como que no venga a hablar aquí de política, hazte para otro lado, para donde es su universidad o cualquier otra vaina. Pero hoy en día son ellos los que me dicen, ¿por qué están tan callados en el tema? ¿Por qué no has hablado? Entonces es algo muy bacano de que se empiecen a inmiscuir dentro de toda esta vaina, se empapen de la cuestión de la política colombiana, porque es que la verdad es que somos los jóvenes los que podemos salvar al país en tema de los buenos candidatos que tenemos que elegir, y
Y es como tú dices, no es solamente el elegir bien, sino también saber y darle seguimiento a estas personas, no solamente como, bueno, voy a votar por esta persona y ya, me desentiendo totalmente y en 3 años voy a decir, no, es que estos políticos no hacen nada. Sí, sí, definitivamente. Yo también tengo amigos que antes de esto decían que no sabían nada de política y ahora me preguntan, ¿y esto por qué es así? Esto no me parece. Y eso me parece muy bueno. Y es todo esto del paro y de la pandemia nos ha servido mucho para que nos demos cuenta de cuáles son los problemas, al menos en Cali, de nuestra ciudad. Para bien o para mal, así estemos a favor o en contra del paro, de los bloqueos, lo que sea, tengamos las experiencias que tengamos sobre lo que está pasando, pues a todos nos ha tocado estrellarnos y darnos cuenta de que la ciudad no es como pensábamos que era. Y si no es como pensábamos que era, pues entonces, ¿qué tipo de ciudadanos somos para la ciudad? ¿Qué cosas estamos haciendo diferentes? Y eso sí es muy valioso, o sea, que los amigos de uno estén dispuestos, como jóvenes, que tenemos una tasa de que no nos importa votar ni nada altísima, es súper valiosa. Casi que no es un término que me guste, pero votar berracos, sino conocer bien temas de la realidad política. La próxima vez que nos quieran meter los dedos en la boca, van a haber más personas dispuestas a decir que no por el berraco. Claro, y eso me parece muy bacano porque la verdad se ha visto muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo pelados de 15, 16 años que ya le están metiendo la ficha a la política y no porque necesariamente se van a meter a estudiar algo que tenga que ver con política, sino porque es algo que debería de uno sentirse apropiado de estos temas porque básicamente la política son los que nos rigen como país, los que hacen una democracia como tal. Pero bueno, yo quería agradecerte, aquí llegamos nosotros, muchísimas gracias por habernos presentado todo este espacio, la verdad creo que tanto a mí como a todos los clavianos que estuvieron en toda la transmisión y a los que fueron llegando paulatinamente nos llenaste, o bueno, nos esclareciste muchísimas ideas que estaban por ahí sueltas, así que nada, muchísimas gracias. No, Cristian, muchísimas gracias, súper bacano el espacio y siempre que quieras hablar estoy acá a la hora. Vale, muchísimas gracias, listo. A todos los televidentes, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que el día de mañana se subirá el live a YouTube y también se subirá a la página web. Recuerden que todos los días tenemos contenido distinto, noticias actualizadas, columnas de opinión, tenemos, por ejemplo, los viernes tenemos caricatura para que se diviertan también un poco, le cambien un poquito el ánimo a lo que es la política y lo vean desde otras perspectivas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos entonces en la próxima ocasión. Chaito. Chao, que esté muy bien.